Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, momento de dar inicio a la transmisión del webinario que tenemos programado para este día en materia de marco legal de la capacitación. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a todos ustedes. Me acompaña la profesora Alejandra Toscano Martínez, especialista de Findes en el área de desarrollo organizacional, quien de hecho es la jefa de esta área, de este departamento en la Fundación, a quien me permito presentar sucintamente como licenciada en Psicología Industrial, con estudios de posgrado en Administración de Recursos Humanos y Tanatología. Su experiencia profesional se centra en el área de recursos humanos como consultor de grandes empresas, cual es el caso de Cemex, Nestel, Chrysler, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y Sabritas. Actualmente se desempeña como directora de su propio despacho de consultoría en materia de recursos humanos y cuenta con una experiencia de impartición de cursos y asistencia técnica por más de 15 años. Antes de ceder la palabra a Alejandra, les invito a que formulen sus preguntas, nos den comentarios, nos realicen observaciones y al término de su plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Alejandra, buenas tardes, podemos iniciar. Perfecto, Emilio. Pues muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. El día de hoy, como lo platicaba Emilio, vamos a ver el tema del marco legal de la capacitación. A mí me gusta siempre iniciar con los conceptos básicos que dan fundamento, pues precisamente a la capacitación legal. En este caso, lo primero que vamos a ver, pues es que la capacitación se ve reflejada desde nuestra Carta Magna, es decir, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Justo en su artículo 123, apartado A, fracción 13 de la Constitución, se menciona que las empresas, cualquiera que sea su actividad, están obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitación y adiestramiento para el trabajo. Es decir, la capacitación es una obligación que se marca desde la Constitución política. Ya visto desde el marco de nuestra Ley Federal del Trabajo, que seguramente pues obviamente ubican ustedes perfecto, pues vamos a encontrar en los artículos 153 desde su inciso A hasta el inciso X, que nos habla todo lo referente a lo que es la capacitación. En el artículo 153A nos hablan de que todo el trabajador tiene el derecho a que su patrón le proporcione capacitación o adiestramiento en su trabajo, que le permita evaluar su nivel de vida y de productividad conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo por el patrón y el sindicato o sus trabajadores y aprobados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Desde aquí ya empieza a enunciarnos que nosotros debemos de presentar como organización ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social algunos llenados de algunos formatos. Estos formatos los vamos a encontrar como DC1, DC2, DC3, DC4 y DC5. En particular, al que se refiere el artículo 153A, corresponde al tema del formato llamado DC2, es decir, planes y programas de capacitación, que en un momento les voy a ir mencionando cada uno de estos formatos. En el artículo 153B tenemos que para dar cumplimiento a la obligación que conforme al artículo anterior les corresponde, los patrones podrán convenir a los trabajadores en que la capacitación o adiestramiento se proporcione a estos dentro de la misma empresa o fuera de ella, por conducto de personal propio, instructores especialmente contratados, instituciones, escuelas o organismos especializados, o bien mediante adhesión a los sistemas generales que se establezcan y que se registren en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En caso de la adhesión, quedará a cargo de los patrones cubrir las cuotas respectivas. Aquí de este artículo, ¿qué es lo más importante? No nos vamos a revisar todos los artículos porque evidentemente no nos daría tiempo de terminar y me gustaría irme muy directamente al tema de los formatos. Sin embargo, con respecto a este punto, aquí se va a ligar al formato llamado DC5, que es el registro de empresas que se dedican a la impartición de la capacitación o instructores externos o agentes externos que también se dediquen a lo mismo.
Para ellos deben de estar registrados ante la STPS, quien va a formular la aceptación de este formato y pues que va a validar que los instructores y las empresas pues tengan los conocimientos y la experiencia necesaria para. En el artículo 153C nos habla que las instituciones o escuelas que desean impartir capacitación o adiestramiento, así como su personal docente, deberán estar autorizadas y registradas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es precisamente, nuevamente se menciona, el DC5. En el artículo 153D dice, los cursos y programas de capacitación o adiestramiento de los trabajadores podrán formularse respecto a cada establecimiento, una empresa, varias de ellas, o respecto a una rama industrial o actividad determinada. Todo el tema de su programa de capacitación debe quedar registrado. ¿En dónde lo vamos a registrar? En el formato llamado DC2. Pero bueno, hubo algunas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, muy fuertemente se dieron en el 2012, a finales de ese año, y que me parece que es importante que las mencionemos. El 14 de junio del 2013 sale un acuerdo por el que se dan a conocer los criterios administrativos, requisitos y formatos para realizar los trámites y solicitar los servicios en materia de capacitación, adiestramiento y productividad de los trabajadores. Yo les voy a recomendar, por favor, que revisen este documento. Este documento no es tan largo, la verdad es que no tiene tantas páginas como a veces podríamos creerlo, y sí nos da toda la información acerca de los formatos. Te va a decir qué cambios hubo, qué modificaciones existieron, etc. ¿Cuáles son algunos de los principales modificaciones que se vivieron precisamente con respecto de la ley que se presentó precisamente en el 2012? Bueno, primero fue los tiempos de presentación de los formatos. Anteriormente había algunos formatos que tenían una presentación, hagan de cuenta el DC2, que es el Planes y Programas de Capacitación, antes tenía una vigencia de 4 años. Es decir, tú podías registrar tu programa que durara 4 años y hasta el cuarto año, finales del cuarto año, presentabas la renovación de sus programas o de sus planes. Una de las modificaciones precisamente es al DC2, es decir, a planes y programas. Ahora ya no se presenta cada 4 años, ahora se presenta cada 2 años. Pero bueno, se los iré mencionando cuando veamos cada formato. Una de las características que antes caracterizaba a los formatos era prácticamente la presentación de todos. Es decir, la autoridad, la STPS, te pedía que presentaras todos los formatos. Con las modificaciones a esta ley, ya no te piden que presentes todos, sino solamente algunos, que les iré diciendo cuáles en particular. Lo que les comentaba de la duración de los planes y programas, la información de los formatos. Uno que cambió radicalmente el formato fue el DC4. El DC4 se llama lista de constancias de habilidades. Anteriormente era muy sencillo poder presentar este formato porque solamente te decía pon los nombres de los colaboradores y di cuántas constancias de habilidades le diste. A raíz de esta reforma, la verdad es que este cuestionario o esta lista, porque no es cuestionario, es una lista, se crece impresionantemente y ahora nos dice, no solamente dime a quién le diste constancia, sino dime el nombre del curso, cuánto duró, cuál fue el temario, quién lo impartió, etc. Pero bueno, lo vamos a ir comentando más adelante. Y en este momento, cuando se hacen las reformas, surge también una forma diferente de hacer la presentación de los formatos. Esa forma se llama CIRCE. El CIRCE es el Sistema de Registro de la Capacitación Empresarial. Este sistema CIRCE se hace a través de medios electrónicos, es decir, que ahora los formatos que previamente, antes del 2012, los entregábamos de manera física, imagínense ustedes que hacíamos el llenado del formato, lo imprimíamos, íbamos a alguna subdelegación de la secretaría y ahí lo entregábamos. Ahora ya no es así. Ahora podrá haber empresas que lo sigan presentando de forma física,
Sin embargo, la mayoría de las empresas deberá de presentarlo de manera digital. ¿A través de qué sistema? De este CIRSE, que ya también al final les voy a mencionar. También les voy a poner ahí las ligas donde ustedes pueden obtener acceso al CIRSE, incluso información como teléfonos y página para que cualquier duda puedan comunicarse directamente con ellos. Bueno, si les parece bien, vamos a pasar a revisar cada uno de nuestros formatos. El formato DC1. El formato DC1 se llama Informe sobre la constitución de la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad. Uno de los elementos que se incorporó con las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo en el 2012 es que le agregan productividad. Antes no existía realmente la palabra productividad. Aquí ya aparece. ¿Por qué? Porque las STPS dice, oye, no solamente quiero que des capacitación, sino que sea un enfoque hacia la mejora de la productividad. ¿Para quién aplica el DS1? Esto es muy importante. Aplica solo para empresas de más de 50 colaboradores. Es decir, que si tu empresa o tu centro de trabajo tiene menos colaboradores, no vas a tener que llenar el DS1. Tiene la característica de que es bipartita y paritaria. ¿Qué significa bipartita? Bipartita significa que tiene que haber representante de la empresa y tiene que haber representante de los trabajadores. Paritaria se le llama porque es el mismo número de trabajadores que el mismo número de patrones o representantes de los patrones. Esto es, si tú tienes dos representantes de la empresa, tendrás también que tener dos representantes de los trabajadores. Por eso se le llama paritario. La STPS te permite crear más de una comisión mixta de capacitación. ¿Por qué? Sobre todo para aquellas empresas que tengan sucursales en otros estados del país, se permite que crees varias comisiones. En el entendido de que tener una en Ciudad de México, vamos a suponer, pues no te daría ni el tiempo ni la capacidad para poder regular todo en materia de capacitación que suceda en los diferentes estados o en los diferentes sucursales que tú tienes. Algo que es muy importante y que por eso se los puse es que la comisión puede emitir opiniones sobre la permanencia de los colaboradores con contrato de capacitación inicial y de prueba. A veces creemos que solamente la comisión es llenar un documento y ya. No, la comisión tiene responsabilidades. En el documento del Diario Oficial de la Federación que les comenté anteriormente, ahí van a ustedes a encontrar cuáles son las responsabilidades de la comisión. Una de esas responsabilidades que a mí me parece importantísima es cuando una persona termina su contrato de capacitación o de prueba y vamos a evaluar si se queda con nosotros o no. Bueno, quien emite o quien puede crear un documento con esa valoración es precisamente esta comisión. Entonces, ¿qué los invito? Pues a que tengamos la comisión, pero que también vivamos las obligaciones de esta comisión, que pueden apoyarnos muchísimo en la administración del capital humano, porque al final del día, pues son quienes pueden validar si una persona puede seguir o no en la organización, si una persona tiene la formación adecuada, etc. Con la reforma a la Ley Federal del Trabajo que les platicaba del 2012, ya no es necesario presentar el formato de C1, ¿sí? Es decir, lo tienen que llenar, lo tienen que firmar, pero ya no lo tienen ni que enviar electrónicamente ni que presentar electrónicamente. Eso sí, no significa que no lo tengan que hacer. ¿Por qué? Porque en caso de una inspección, el inspector obviamente les va a pedir este documento. Entonces ya no se presenta, pero sí tenemos que tenerlo llenado y firmado. ¿Ah? Bueno, ese es nuestro primer formato. Nuestro segundo formato se llama DC2, que es la elaboración del plan y programas de capacitación, adiestramiento y productividad. Este formato sí aplica para todas las empresas, desde un colaborador hasta los que sean. Se deben elaborar dentro de los 60 días hábiles siguientes al inicio de operaciones en el centro de trabajo. Es decir,
que se da o se constituye una empresa y a los 60 días tendríamos que darlos de alta, ¿vale? Es decir, tendríamos que presentar este plan y programa. Con las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo ya no se va a presentar tampoco. Entonces recuerden, DC1 no se presenta, DC2 tampoco se presenta. Sin embargo, que sí tenemos que tener, igual que el anterior, deben de tenerlo llenado y deben de presentarlo si la autoridad, en este caso un inspector, les solicita que presenten evidencia de que ya tienen elaborado su plan y programa. Para el plan y programa van a poder utilizar cualquier esquema, diagrama, cronograma que ustedes decidan, siempre y cuando le muestren a la autoridad que queda muy claro qué tipo de curso van a dar, cuándo lo van a dar, a quiénes se lo van a dar. No es necesario poner nombres de colaboradores, se nos iría la vida y no tiene caso. Lo que sí nos pide la autoridad es que digamos a qué área se lo vamos a dar, si es a toda la organización, si es a un puesto en específico o a un nivel en específico. ¿Ah? La diferencia con la reforma laboral del 2012, que ya se los había mencionado, es que este plan va a tener una vigencia de 2 años. Es decir, vas a tener que tener tu cronograma de trabajo, tu plan de trabajo de capacitación por un rango máximo de 2 años. Me podrán preguntar, oye Ale, entonces, ¿puedo hacerlo por menos tiempo? Sí, por supuesto. Si ustedes quieren que su programa solo dure 1 año, lo van a poder hacer. Es decir, te marca un tiempo máximo, pero nunca un tiempo mínimo. Si les puedo hacer una sugerencia, mi sugerencia sería que se fueran a los 2 años. Pero bueno, eso dependerá de cada uno de ustedes. Recuerden, DC2 no lo presentamos. Nos vamos a nuestro siguiente formato, que es la constancia de competencias o de habilidades laborales. Anteriormente no le llamaba competencia, solo era constancia de habilidades laborales. A partir del 2012 ya integra la palabra competencia. El DC3 es una constancia de competencias de habilidades que va a aplicar para todas las empresas. Es un formato que documenta el curso que se le impartió al colaborador. De hecho, tiene para la autoridad, para la STPS, un formato de C3 tendría mayor validez que un diploma, ¿ok? Entonces, cada colaborador al cual ustedes le den un curso, tendrían que entregarle su constancia de habilidades laborales, es decir, el formato de C3. La condición para entregarlo, y eso queda muy claro en la ley, es no nada más que haya asistido al curso, sino que haya asistido y haya aprobado el curso. Por lo tanto, ustedes tienen el derecho como empresas a aplicar cualquier examen de conocimiento, de habilidades o técnico que consideren necesario para aprobar o no un curso. Si el colaborador lo aprueba, ustedes entregan la constancia. La sugerencia es que se imprima en 2 copias. El original va a ser para el colaborador y la otra la vamos a utilizar para usarla como un acuse de recibido. En ese acuse de recibido que tiene que marcar el colaborador encima del formato, deberá poner su nombre, su firma, la fecha y la leyenda que dice recibí constancia de habilidades original. ¿Por qué? Porque ese documento es el que nosotros vamos a tener en resguardo. La normatividad nos establece que se debe entregar la constancia de C3 máximo 20 días posteriores a que el trabajador concluyó el curso. Concluyó o aprobó el curso, porque a veces los exámenes, bueno, son posteriores al curso. Eso lo determinarán ustedes. Estas constancias de habilidades no se van a presentar tampoco, ni física ni digitalmente. Lo que sí, recuerden, es que las tenemos que tener resguardadas por si la autoridad nos hace una inspección, pues podamos presentarlas. Ese básicamente es el formato DC3. Vamos a continuar con el formato DC4. Si se fijan al lado de cada una de las diapositivas que estoy proyectando, pues aparece el ejemplo del formato. Todos los formatos tienen un reverso y un anverso. Todos lo tienen que llenar. Normalmente la parte reversa de cada formato
te va a decir a qué centros de trabajo estás incluyendo en esos programas o en esa comisión mixta. Ustedes tienen la opción de dar de alta por centro de trabajo, es decir, que en cada localidad vayan y presenten sus documentos o tengan sus documentos físicos para presentarlos ante la autoridad, o bien desde su corporativo, que vamos a suponer que fuera Ciudad de México, en la parte de atrás pueden poner las direcciones de todos los centros de trabajo en los cuales se van a regir por ese plan de capacitación, por esa comisión mixta. Entonces siempre van a tener como esa opción. A excepción, obviamente, del formato S3, que ese no tiene información porque obviamente pues es individual. Bueno, regresando con el DC4. El DC4 son las listas de constancias de habilidades o habilidades laborales. Aplica para todas las empresas y este es el reporte de todas las constancias laborales que se entregaron en el año. La normatividad nos establece que son 60 días posteriores al término de cada año de su plan y programa de capacitación, adiestramiento y productividad laboral, cuando debe de presentarse esta información. El DC4 sí se va a presentar. Aquí va a tener una variación. Si su empresa es con hasta 50 trabajadores, van a poderlo presentar de manera física, es decir, acudiendo a cualquier subdelegación de la STPS, o bien podrán hacer uso del sistema CIRSE, cualquiera de las dos opciones. Pero si su empresa tiene más de 50 trabajadores, es decir, a partir de 51, obligatoriamente tendrán que hacerlo a través del CIRSE. Entonces, vuelvo a repetir, DC4, lista de constancias de competencias o habilidades laborales, sí se va a presentar. Todas las empresas tienen que presentarlo. La diferencia va a ser la forma de presentarlo. Las empresas de menos de 50 trabajadores podrán hacerlo con ambas opciones, físico en alguna subdelegación o a través del CIRSE. Empresas con más de 50 colaboradores va a ser solamente a través del CIRSE. Más adelante les voy a dar esa información. Bueno, preferentemente pues se debe de enviar una sola lista a la CTPS que incluya toda la capacitación otorgada en ese año. Recuerden que es por año terminado y tienen 60 días para presentarlos. Los formatos impresos podrán presentarse en las delegaciones, subdelegaciones y oficinas federales del trabajo o en la Dirección General de Capacitación. Dependerá mucho de qué le corresponda a cada uno de sus centros de trabajo. Podrá ser por correo certificado o servicios de mensajería con acuse de recibo. Eso es muy importante. Cuando se entregan físicamente, siempre les deben de entregar un formato o una constancia de recibido. La constancia de recibido no indica que te lo aceptaron, solamente que lo recibieron. Y la autoridad tiene algunos días para decirnos si está bien, si lo acepta o si no está bien, nos lo regresa, nos avisa y nos dice que hay que modificar. Bueno, y por último tenemos nuestro formato DC5. El DC5 es la solicitud de registro de agente capacitador externo. Recuerden que este aplica únicamente para empresas o personas físicas que ofrecen servicios de capacitación. ¿Cómo se hace? Les explico muy brevemente. Para este formato te va a pedir cierta información. Vamos a suponer que alguno de ustedes quisiera ser instructor externo para trabajar para diversas empresas. Bueno, primero te va a pedir, pues obviamente que tengas un título profesional, dependiendo obviamente de los cursos que vas a impartir. Te va a pedir que le presentes todos los diplomas, certificados, calificaciones de los cursos que acrediten que tienes conocimiento formal sobre un tema en particular. 2, te va a pedir que tengas ya experiencia en la impartición de ese taller, para que, bueno, él valide y diga, ok, ya lo has impartido, tienes el conocimiento, entonces sí te acredito. Cuando tú eres un agente capacitador externo, ojo, no te certifican en todo. Es decir, no significa que yo, Alejandra, pueda dar cursos de todo. No, sino que tú vas a presentar la lista de cursos que tú consideras que puedes dar. Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5. Para empresas pueden ser más, etcétera.
pero siempre demostrando que tienes el conocimiento para poderlo impartir a través de certificaciones y a través de constancias que digan, que ya lo has impartido. Bueno, estos formatos en particular sí se tienen que presentar y se tienen que presentar de forma presencial. Es decir, no utilizas el CIRSE, no puedes hacerlo de manera electrónica, tiene que ser de forma presencial. Cuando tú ya estás registrado o ya eres un agente capacitador externo, vas a aparecer, si es que no dijiste algo contrario de no publicar tus datos, la STPS tiene esta página que se llama agentes.stps.gov.mx 2.141 diagonal gato B, en donde vas a encontrar a todos los agentes capacitadores externos registrados ante la STPS. Que sí quiero comentarles que la página lamentablemente está teniendo muchas fallas y entonces de repente puedes buscar a alguien y no encontrarlo. Eso sí puede suceder. Pero mientras ellos tengan su número, inténtalo. A mí me ha llevado a veces, y soy sincera, hasta 10 veces en encontrar a alguien, pero si tiene el registro, por supuesto que va a aparecer, ¿vale? Pues bueno, básicamente estos son los formatos. Hagamos una recapitulación. DC1 es el formato de la Comisión Mixta de Capacitación de Capacitación. Este formato no se presenta, solamente aplica para empresas de más de 50. DC2, el DC2 son planes y programas, tampoco se presenta, pero sí tienes que tenerlo lleno y tiene una vigencia de hasta 2 años. DC3, constancia de habilidades laborales, no se llena, son las que vas a entregarle al trabajador como una especie de diploma. DC4, lista de constancias de habilidades, este es el único documento que tienen que presentar todas las empresas, se presenta de manera anual, después de los 60, vas a tener 60 días para poderlo presentar después de que termina cada año y para empresas de menos de 50 pueden entregarlo físicamente o a través del CIRSE. Para empresas de más de 50, obligatorio entregarlo de vía electrónica. Y bueno, ya por último, el famoso CIRSE. El famoso CIRSE es el Sistema de Registro de la Capacitación Empresarial. Para poder accesar a él, tienes que obtener una clave de usuario y debes de tener una contraseña. Ahí les estoy poniendo cuál es la clave, bueno, más bien la liga para poder accesar al CIRSE y darse de alta. ¿Qué te van a pedir? Como todo trámite ante la Secretaría, pues que tengas un RFC, un registro patronal del IMSS, tus datos generales del representante legal, incluyendo el número de instrumento de acreditación, que normalmente es tu poder notarial, capturar el nombre o razón social de la empresa tal y como se encuentra en el acta constitutiva o el alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dar de alta las direcciones de los domicilios de tus establecimientos en el portal de servicios electrónicos, también como sucursales, todos los campos son obligatorios, etcétera. No quiero meterme mucho en ese proceso. En la STPS van a encontrar ustedes una guía rápida del CIRSE. Entonces, si ustedes entran a internet y buscan guía rápida del CIRSE, les va a aparecer esa guía. Esa guía es muy práctica, es muy didacta porque te va poniendo las pantallas, cada una de las pantallas y bueno, pues ya te va explicando cómo ir entrando. Recuerden que ustedes deben de estar registrados si tienen más de 50 colaboradores porque va a ser la única forma de presentar la lista de constancias de habilidades. Les dejo la página del CIRSE, cirseempresas.stps.gov.mx, los teléfonos, las extensiones y el horario de atención. Y pues bueno, con esto básicamente hemos revisado de manera muy sencilla el tema de la capacitación legal, que sí es muy importante, recuerden, no solamente el cumplimiento de los formatos. Recuerden que en su contrato individual de trabajo deben de incluir la cláusula de capacitación. ¿Qué es esta cláusula? En donde ustedes digan que el colaborador recibirá la capacitación adecuada para el desempeño de sus funciones, etcétera, ¿vale? Entonces, no se olviden de que no nada más lo vamos a ver en tema de los formatos, sino lo vamos a ver representado, pues, en el tema, obviamente, de nuestro contrato laboral.
para los formatos DS1, DS2, DS3 y todos los formatos, recuerden que la autoridad va a poder hacerles una inspección específica de capacitación, en donde les va a pedir la presentación de todos estos formatos. El incumplimiento también pues, puede ocasionar alguna multa. Entonces, bueno, pues sí hay que tener muy clara esta información y sobre todo pues hay que darle cumplimiento. Por mi parte ha sido todo, espero haber sido muy clara, de todos modos cualquier duda pues estamos a sus órdenes en lo que podamos ayudarlos. Alejandra, muchas gracias. Vamos a dar pie a la atención de algunas de las preguntas que nos hacen los participantes en el webinar. Sí. Ana, buenas tardes, gracias por participar. Ana nos pregunta, hemos visto los formatos que hay que llenar, que hay que presentar ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero estos descansan en lo que sería un plan y el programa de capacitación y adiestramiento de la empresa. ¿Cuáles serían los tips para elaborar este plan y programa de capacitación? Yo creo que lo más sencillo que lo puedas hacer, es decir, puedes utilizarlo como el formato base para tu programa interno. Sin embargo, yo sugiero que lo hagamos muy sencillo, es decir, de manera cronológica, poner por mes cada curso que vamos a dar. No es necesario que pongas toda la capacitación que vas a dar o incluso si a lo mejor todavía no tienes definido en particular qué vas a dar, pero sí es importante que le presentes a la autoridad, pues por lo menos de forma general, qué darías. Entonces yo creo que sería como el principal tip. Es decir, debes de involucrar en tu programa todas las áreas, aunque no vaya a ser tan específico como ya la realidad. En este sentido, Alejandra, Clara, buenas tardes. Clara nos pregunta, ¿cómo elaborar un programa de detección de necesidades de capacitación? Uy, qué buena pregunta y qué complicada. La detección de necesidades de capacitación, los famosos DNC, tienen por ahí un tema que muchas empresas como que buscan aplicar un formato en específico, como si hubiera un formato que dijera, esto es un formato DNC. Claro que lo puedes hacer y lo puedes desarrollar. Sin embargo, yo considero que la capacitación debe de llevarte básicamente a un objetivo, que es mejorar la productividad de tus colaboradores. Entonces, en función de eso, nosotros utilizamos elementos o herramientas que aplicas de manera muy común, pero que a veces la información que generan no se utiliza como una detección de necesidades de capacitación. ¿Cuáles pueden ser esas? Puedes utilizar los resultados de la evaluación de desempeño. Es decir, la evaluación de desempeño te va a arrojar si están cumpliendo o no los objetivos y puedes ahí determinar cuáles son las razones que originan el no cumplimiento. Por lo tanto, de ahí vas a poder obtener qué necesitan de capacitación para mejorar esos resultados. Otra herramienta más que van a poder utilizar son los resultados de la encuesta de clima organizacional. Cuando aplicamos un clima, aunque es anónimo, sí sabemos cómo salieron las áreas e incluso toda la organización. Con base en eso, tú puedes definir qué cursos de capacitación puedes dar. A lo mejor resulta ser que el liderazgo es uno de los temas de menor satisfacción de los colaboradores. Pues puedes darles entonces, pues obviamente un curso de liderazgo a tus jefes. Esa es otra opción. Y otra alternativa es que desde que entra el colaborador a tu organización, tú sabes si cumple o no el perfil idóneo. Si no lo cumple, tú en ese momento, reclutamiento y selección, puedes darle esa información al área de capacitación y al jefe inmediato y decirle, con base en los requerimientos o en lo que le falta del perfil idóneo, capacítalo. Entonces, no es necesario tener un formato en específico. Yo creo que lo ideal es que los resultados obtenidos en estas herramientas pues te dan 1000 veces información más objetiva. ¿Qué pasa a veces cuando creamos un formato? Si no lo hacemos bien, le mandamos el formato al jefe inmediato y le preguntamos, oye, ¿qué necesita tu colaborador? Si es objetivo y se apega a las descripciones de puesto, pues te va a dar información muy valiosa. Pero si no, el problema es que de repente nos piden cursos que no contribuyen, o sea, a lo mejor nos están pidiendo una maestría
para una persona administrativa que no va a usar la maestría, es decir, que no va a usar esos conocimientos. Entonces, esa sería mi sugerencia. Utilicemos herramientas que ya usamos actualmente y que a veces no explotamos para determinar las necesidades de capacitación. Gracias, Alejandra. Ana, buenas tardes. Ana nos dice, si un trabajador solicita capacitación que no está contemplada en el plan ni el programa de capacitación, si solicita esta capacitación y el patrón no se la brinda, ¿qué implicaciones podrían tener? Legales, ninguna. Es decir, salvo que lo hayas dado de alta en tu plan y programa de capacitación, pues ahí sí la autoridad te diría por qué tus constancias de habilidades no corresponden con el plan de capacitación que me presentaste. Pero fuera de eso no aplicaría. Ahora, ¿qué sí es importante? Claro que el colaborador puede decir, oye, yo tengo esta necesidad de capacitación. Lo importante en ese caso es que analicemos en conjunto con él cuál es el problema o cuál es la situación que a él le lleva a pensar o creer que ese sería el curso necesario para desempeñar su función. Yo creo que ellos también tienen muchísimo conocimiento de lo que les puede faltar en su trabajo y creo que hay que hacerles muchísimo caso, pero de una manera objetiva. Entonces, ahora, si tú un colaborador te dice que quiere capacitación y no se la das, también hay que pensar en términos de satisfacción. Es decir, un colaborador no escuchado, pues sabemos que puede bajar su pertenencia a la organización. Entonces, en la medida de lo posible, hay que escucharlo y si es posible darles la capacitación, siempre y cuando esa capacitación tenga impacto directo en los resultados y obviamente en su productividad. Gracias, Alejandra. Tenemos la participación de Ana. Ana Domínguez, buenas tardes. Nos dice Ana, cuando se está contratado por un outsourcing, los TC3 a nombre de quién salen, ¿de la empresa o del outsourcing? El DC3 siempre se entrega de forma individual, es decir, no va a aparecer el nombre de ninguna empresa, va a aparecer los datos del trabajador. Va a aparecer, vamos a suponer que yo recibo un curso, va a aparecer mi nombre, Alejandra Toscano, mi RFC, mi registro, mi número del Seguro Social, va a aparecer qué curso me dieron y quien va a firmar normalmente va a ser el instructor. Y la empresa puede firmar, es que depende, porque si es una empresa externa, pues lo firma la externa, pero vamos a suponer que es interna, cualquiera de las dos empresas puede firmarlo. El punto cuál es que ese curso esté registrado en tu plan y programa de capacitación. Okay. Alejandra, gracias. Mao, buenas tardes. Mire, le recuerdo, este webinario está siendo grabado y a partir de mañana podrá consultarlo en cualquiera de sus partes, ingresando en nuestra página web que se ve en este momento en la pantalla y en la subsección de webinars. Partimos a la pregunta que nos hace Eduardo. Eduardo nos dice, ¿qué hacer si un trabajador se niega a tomar la capacitación arguyendo que tiene el conocimiento necesario para sus funciones? Muy buena pregunta. La capacitación es obligatoria, tanto para que la empresa la dé como para que el trabajador la tome. Entonces, si un trabajador te dice, yo ya no quiero tomar esa capacitación porque yo ya me lo sé, nosotros lo que hemos hecho es que le aplicamos un examen teórico práctico. Si realmente sabe y realmente lo sabe hacer, la verdad es que no se lo damos. También hay que entender que si tiene los conocimientos, tiene la habilidad, no tiene caso que le des un curso que él ya conoce. Pero esa sería la condición. Yo creo que es la mejor forma de demostrarle y hacer evidencia a un colaborador si tiene o no el conocimiento y si tiene o no la habilidad. Entonces yo aplicaría ese cuestionario. Voy a basarme en no suponer si sí sabe o no sabe, sino hacemos el cuestionario. Si lo pasa, queda acreditado y ya no lo mandamos a capacitación. Sin embargo, si no lo pasa, pues obviamente con evidencias podríamos decirle por qué es importante que vaya a la capacitación. Si aún con esto se niega, acuérdense que es una obligación.
y una obligación que no se cumpla por parte de la empresa o por parte de los trabajadores, pues puede generar incluso en una sanción o lo que llamamos un acta administrativa. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Y antes de finalizar esta transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves 13 de febrero a las 18 horas abordaremos el tema metodología de las 5 S. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 41 minutos, día 6 de febrero. Damos por concluido el desarrollo de este webinario. Alejandra, muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.